Bueno, vamos a comenzar nuestra segunda parte sobre este filósofo inglés, Bertrand Russell. La clase pasada nos quedamos como a la mitad de su vida, ¿no? Recordemos que durante su juventud se dedicó principalmente a cuestiones de lógica, de matemáticas, de filosofía del lenguaje, o sea, cosas como muy abstractas, ¿no? Ujú, Pero conforme iba creciendo, se fue involucrando más en cuestiones de ética, de política y incluso de pedagogía y de educación. Nos ujú, habíamos quedado, bueno, yo les había platicado cómo Russell fue a Moscú y cuando fue a Moscú se desilusionó en gran medida del comunismo y del marxismo. También vimos, bueno, les platiqué así rápido que se casó en segundas nupcias, o sea, su segundo matrimonio, fue con una exalumna suya llamada Dora Black, ujú, eh, que bueno, posteriormente pues se pasó a llamar Dora Russell, ¿no? ujú, Que era una alumna de Cambridge, y ella fue una feminista muy aguerrida, fue una teórica de la liberación femenina, del voto de la mujer, y también de los anticonceptivos. O sea, hizo campañas a favor de los anticonceptivos para las mujeres. Y ujú. junto con Russell, durante su matrimonio, dirigió una escuela infantil llamada Beacon Hill. ¿M? Y les quiero platicar un poquito en qué consistía su propuesta educativa, ¿no? Aquí está unas dos fotos de más o menos cómo era la escuela, bueno, con los niños ahí en Beacon Hill, y podemos ahí ver a Dora, con todos los niños. Algunos de los principios según los cuales llevaba a cabo la educación ahí era, en primer lugar, que no se debe privar de ningún conocimiento a los niños. O sea, no hay que decirles así como el clásico de que un niño pregunta, no sé, ¿cómo nacen los bebés, no? Y uno le dice, no, no, todavía estás muy chiquito para saber ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo. Y lo que Dora sostenía es que no, o sea, que hay que intentar explicarle las cosas a los niños en su nivel, ¿no? Que no hay que eh, pensar que solo porque son niños no van a entender o que hay conocimientos que no se les pueden transmitir solamente por el mero hecho de ser niños, ¿no? En segundo lugar, también habría que respetar las preferencias individuales y las particularidades del niño. O sea que si tenían algún comportamiento, alguna cosa que no afectaba su desarrollo intelectual o moral, no había por qué cambiarlos. Porque, por ejemplo, antes era muy común que a los niños zurdos se les obligara a escribir con la mano derecha, ¿no? O Yo sea que soy hasta, así, Gonzi. mira, Nora. Sí, a mí me hicieron, yo soy zurda y me hicieron escribir Ah, con la derecha de a fuerzas. mira, Sí, pues entonces sí, tú justamente viviste ese tipo de intentos de corregir una peculiaridad, ¿no? O sea que claro. en realidad no tenía nada que ver con el desarrollo mental ni moral del niño, ¿no? Así Y es. Dora es de los primeros pedagogas, junto con Montessori, que es otra pedagoga muy famosa, este, María Montessori, sí. ajá, María Montessori, que dice, pues ese tipo de cosas no hay por qué corregirlas. O sea, simplemente así son ciertas personas y son sus peculiaridades, sus características particulares, ¿no? Sí, pues así naces. Exactamente, así naces. Y eso no afecta en nada tu desarrollo moral ni intelectual, ¿no? Claro. Ujú, Y en tercer lugar, eh, Dora pensaba que el conocimiento moral debe surgir de la convivencia.
entre todos los niños y no de una autoridad de adultos. Esto quizá es lo más controvertido de sus teorías pedagógicas, ¿no? O sea, ella pensaba que los niños debían aprender lo que es bueno y malo, no porque un adulto les dijera así como, esto que hiciste es malo, ¿no? Y que los regañara y los castigara, sino que debían aprenderlo con la convivencia con otros niños, viendo las consecuencias de sus actos, entendiendo si es que causan un daño, entendiendo por qué causaron el daño, cómo se siente la otra persona, etcétera, ¿no? Ujú, O sea que en la escuela que ella tenía, no había, por ejemplo, castigos, ¿no? O sea, bueno, se intentaba lo menos posible, imponer castigos a los niños. ¿No? ujú, Y todo esto, o sea, estos son los como postulados de Dora, ¿no? O sea que ella, este, reflexionó. Y Russell también, por su parte, escribió algunas cosas sobre educación que se parecen un montón a las que escribió Dora. O sea, pues porque estaban viviendo la misma experiencia, ¿no? ujú. Eh, igual podemos resumir sus ideas en unos 3 puntos. La primera de ellas, que se parece mucho a algo que dice Dora, es que la relación de profesor-alumno no debe ser de poder. Pues es igual como muy común ver estas relaciones de los profesores como que son tiranos de los alumnos, ¿no? O sea, que se sienten como dueños o gobernantes de los alumnos, ¿no? Y Russell dice, no, 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 eso no. ¿Por qué no? Porque si la relación que tiene el profesor y el alumno es de poder, el alumno va a aprender que el aprendizaje es una situación dolorosa. Ujú, ¿Sí? ¿Queda claro esto? ujú. Esto, Sí. esto también, y Russell reflexiona mucho en torno a las emociones que se desarrollan cuando uno aprende, ¿no? O sea, educar, se nos olvida que no es una cuestión nada más intelectual, sino que es una cuestión muy, muy, muy emocional, ¿no? Entonces, lo primero que dice Russell es no usar nunca el temor como medio de aprendizaje, ¿no? O sea, por ejemplo, ha habido muchos estudios sobre esto, de que hay mucha gente que piensa que las matemáticas son difíciles en la escuela, ¿no? Pero ha habido estudios que demuestran que muchas de estas personas no son malas en matemáticas, sino que han asociado las matemáticas con el temor, con el miedo a la equivocación, con el miedo a ser regañados, con la humillación, por ejemplo, ¿no? Como en matemáticas solamente hay una respuesta correcta, si te equivocas, pues estás mal, o sea, simplemente estás mal. Y mucho de la educación, digámoslo así, tradicional, pues ha buscado humillar al alumno cuando se equivoca, ¿no? Ujú, Y y eso genera una resistencia ante el aprendizaje, en este caso de las matemáticas, ¿no? Pero puede ser de cualquier materia. ujú, Y por el otro lado, pues hay que promover emociones positivas en torno a la curiosidad. O sea, cuando un alumno pregunta algo, aunque su pregunta pueda parecer muy tonta, ¿no? El profesor nunca tiene que decirle, ay, ¿por qué preguntaste esto? O sea, como que hay que evitar ese tipo de actitudes, ¿no? Y por el contrario, hay que promover esa curiosidad. ¿Mm? En la escuela de Russell y Dora, este, se, se dice que, por ejemplo, no había materias establecidas, ¿no? En muchos casos, o temarios rígidamente establecidos, sino que los maestros buscaban que los niños
tuvieran curiosidad por sí mismos para aprender las cosas, ¿no? ujú. Eh, entonces, por ejemplo, no es como que dijeran, "Ay, hoy va a ser el tema de la fotosíntesis o de las plantas, ¿no? Y el maestro ahí se echa su rollo sobre la fotosíntesis, sino que más bien se invitaba a los niños a explorar el jardín y preguntarles cosas, así como, oye, ¿tú por qué crees que las plantas crecen? Oye, ¿tú por qué piensas ¿no? Y ya que los niños hayan reflexionado, pues ahora sí, como explicarles Como científicamente. la idea de Platón, ¿no? De la curiosidad del niño, pues. Ujú. Sí, o sea, Mm. como intentar que el niño por sí mismo genere conocimiento, ¿no? O sea, que el profesor no sea alguien que le imponga el conocimiento, sino alguien que le genere esa curiosidad de aprender. Ujú. Porque es muy cierto que uno va a la escuela a aprender cosas que no quiere o que no tienes interés en saber o que entonces lo que proponen estos pensadores es primero generar la curiosidad en el niño, ¿no? O sea, si el niño no tiene curiosidad por aprender algo, pues no tiene mucho sentido simplemente imponerle un currículum, ¿no? Para que pase las materias, ¿va? Y esto nos lleva al tercer punto, que es evitar la educación dogmática, ¿no? ¿Qué es esto que les estoy diciendo? O sea, que hay que evitar que la educación sea un profesor que se para enfrente de un aula y simplemente habla y habla y habla y les obliga a los niños a aprenderse fechas y datos científicos o fórmulas sin antes promover la curiosidad en torno a lo que les está explicando. Y hay algo muy interesante. Mira, aquí les pongo una foto es un periódico, bueno, una foto de un periódico. Ay, me dicen si se ve Ujú, bien. Ujú. ujú. Sí. Sí. Bueno, ahí está la pareja de Bertrand Russell y Dora, y ahí los niños, jugando, ¿no? Y está muy curioso lo que dice abajo. Dice, el señor Russell declara que para el año 2032, o sea, ya mero, o sea, en 7 años, este, va a ser muy como insípido, eh, porque todos van a ser iguales, o sea, todos van a ser parecidos, ¿no? Déjeme cambiar dice, todos se van a vestir de uniforme, de la De la misma misma empresa. fábrica, Ajá, ¿no? de la misma empresa. Ujú. Y dice, sin embargo, en su escuela en Hampshire, o sea, bueno, o sea, la escuela Bacon Hill, él está haciendo lo mejor para desarrollar la originalidad. Estos niños no necesitan, estos niños no necesitan atender a clases, nunca son castigados y se les permite hablar libremente. Ujú. ¿Mm? Estaba acordándome, Gonzi, que en Estados Unidos hubo una escuela así, que fue muy famosa porque los niños podían hacer lo que se les ocurría y Mm, la gente Sí, acabó, como impresionada porque los niños andaban desnudos y, o sea, como que fue algo que les chocó mucho a la gente americana porque como que los niños no atendían a parámetros de límites ni de nada por el estilo, pues. ujú. Sí, pues Sí. sí, son experimentos ahí pedagógicos, ¿no? Ujú. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que tuvo éxito o no tuvo éxito el experimento de Russell? Pues yo creo que no mucho. que no. Ujú. Pues efectivamente no tuvo mucho éxito.
¿no? Bueno, para empezar, la escuela cerró cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el 45. Pero de todos modos, los Russell tenían muchos problemas porque no contemplaban a los niños problemáticos dentro de su modelo educativo, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, les llegaban luego niños que tenían problemas de conducta, agresivos, indisciplinados, etcétera, ¿no? Y entonces un ambiente como el que proponían en la escuela, pues de hecho no les hacía bien y terminaban causando anarquía entre los demás niños, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto es muy interesante y es muy valioso, pero pues siempre tiene esos problemas de, pues, ¿qué haces con los niños indisciplinados o groseros o violentos o cosas así, ¿no? O sea, no puedes, en muchas ocasiones, la única forma de abordarlos es pues con disciplina autoritaria, ¿no? O sea que, pues, regañarlos y castigarlos y cosas por el estilo, ¿no? Em, pero bueno, pues este es un tema ahí súper complicado y es- está abierto a debate. Déjame decirte, yo pienso, a mí no me agrada absolutamente para nada el sistema pero Ujú, absolutamente para nada. Sin embargo, siento que los jóvenes que están, lo que llamaban los millennials, ahora creo que son los Zetas, normalmente son así, son indisciplinados, son autoritarios, hacen lo que se les hincha la gana, no sé, es otra manera de pensar que yo no llego a entender, pero tú entrevistas a un millennial de ahorita y las respuestas son increíbles, sí, no sé, ok, entonces tienes que venir, no, pero yo quiero vacaciones a los 3 meses. No, pero es que no se puede, el trabajo es así. Ah, no, pero si no, pues entonces no me interesa trabajar. A esos niveles, digo, ujú, yo lo he vivido, yo he tenido casos así de jóvenes con esas posturas, ¿sí? Y yo ujú, siento que es lo que ganarías si hubieras seguido este tipo de educación, ¿sí? ujú, Porque una de las primeras cosas que dijiste es, el maestro no tiene autoridad para enseñar, o no es autoritario, no es no sé qué. Hablando de la autoridad. ¿Sí? Yo pienso que el maestro sí tiene autoridad para enseñar, porque el maestro es el que lleva la batuta en ese momento y es el que tiene que guiar, ¿sí? Y tiene que tener autoridad porque si no tiene autoridad, no hay quien lo pele. ujú, Antes, uno se portaba mal en la escuela y llamaban al papá o a la mamá para para que lo educara, para que lo centrara a los hijos, ¿sí? Ahora es al revés. Ahorita van los papás a reclamar algo la maestra llama a los papás para atender algo de los hijos y los papás salen regañados, ¿sí? Antes los maestros, los Más papás, bien los maestros Los salen maestros regañados salen por los regañados. papás. Ajá. ¿mande? Los maestros salen Por, regañados por los papás. por eso antes el maestro tenía su autoridad y Ujú, tenías que acatarla, ¿sí? ujú, Ahora los papás regañan a los maestros porque no les gusta ujú, cómo están educando a sus hijos. ujú, ujú, Le estás quitando ujú, toda la autoridad a los maestros. No sé, hay muchas ujú, cosas así que no, a mí no me convencen. Yo también leí un libro que se llamaba Hill, que es, Ese era exactamente el que digo yo, el Summer Hill. así es, ¿sí? Sí, Y era, cada quien hace lo que se le antoje. sí. ujú, Y fue un desastre. Y fue un desastre. ujú, Así es, ¿por qué? Pues sí, porque porque la vida no se trata de eso. Así y, es. eh, y Ujú. nadie tenía autoridad para educar y se supone que la educación es marcarles el camino por donde deben de caminar los hijos. Claro, prepararlos para lo que van a vivir en el ujú, futuro.
Por eso, pero marcarles el camino. Claro. Entonces, eso significa, yo te voy a decir cómo tienes que ser. Y ahora es al Ujú. revés. Ahora los niños y ahora los papás deciden cómo tienen que ser. Ujú. Y Sí. está el mundo de cabeza. Ujú. Bueno, Sí, sí, sí. Cierto. Sí, yo Ujú. estoy de acuerdo totalmente. Sí. El, el, el experimento de la pareja Russell em, viene motivado justo por ciertas preocupaciones que tienen, que son la aceptación ciega de las dictaduras en Europa, o sea, y la forma en que ellos fueron educados. O sea, Russell tuvo una educación en su infancia estricta, así muy, pero muy, 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 muy estricta, ¿no? Creo que sí les platiqué. Su abuela era cristiana y no lo dejó ir a la escuela, sino que le puso tutores personalizados y no lo dejaba hacer prácticamente nada, ¿no? O sea, que vivió una infancia bastante solitaria y triste. Entonces, pues como que Russell quiere hacer un proyecto como Al todo lo revés. contrario de su propia infancia, ¿no? Claro. Ujú. O sea, es como una manifestación de querer liberarse de todas esas cadenas de su propia infancia. Y Ujú. en segundo lugar, pues él se está dando cuenta de todo el control ideológico que hay por parte del nazismo y de Mussolini en Italia y de Franco en España. Y él cree que se debe a la educación autoritaria, ¿no? Ujú. O sea, estas son las motivaciones que lo llevan a Russell a hacer un proyecto pedagógico, o sea, que tampoco funcionó, ¿no? Pero como que intenta ahí dar su respuesta, ¿no? O sea, como que muchas veces las ideas se mueven así, ¿no? Uno busca hacer algo que esté en contra, radicalmente en contra de lo que vivió, que no te gustó, ¿no? Ujú. Digo, a lo mejor en unos cuantos años la educación comienza otra vez a ser muy rígida, ¿no? Porque estamos viendo que la educación así como súper libre, pues no está funcionando. O Claro. sea, simplemente no está funcionando. Ujú. ¿sí? Este, y pues así, ¿no? O sea, como alguna vez dijimos en la clase, ¿no? Que la historia como va como un péndulo, ¿no? O sea, entre extremos. Y pues la historia de la pedagogía es igual, ¿no? Bueno, eso es lo Sí. que yo creo. Mm. Ujú. Ujú. Ok, entonces, ¿alguna duda más o algún comentario más sobre estas ideas pedagógicas de Russell? Sí, pues que ¿No? se estaba dando la oportunidad él de subsanar lo que le habían hecho. Ujú. Sí, 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 de sus Ujú. heridas de la infancia, ¿no? Claro, Ujú. Digo, estaría interesante a lo mejor seguir la vida de sus alumnos, a ver qué fue de ellos, a ver si les sirvió o no les sirvió, pues ver qué pasó con ellos, ¿no? claro. No sé si Ujú. haya un Ujú. estudio sobre esto, pero pues igual luego busco en internet a ver si alguien se ha Tengo puesto a idea, hacer. Dora, en el libro este de Summerhill, tengo idea que mencionan algunos alumnos que fueron sobresalientes que estuvieron en esa escuela, Summerhill. Sí, sí estoy en lo correcto o no. No me acuerdo, la verdad, no me Sí, acuerdo absolutamente de si haya habido o no gente tan sí, connotada. yo Ahora, tengo, sí, yo tengo idea de que sí mencionaban algunos, pero son el garbanzo de la libra. claro, En todas las escuelas se sobresale, sí, sí, siempre sí, hay sobresalientes, pues, ¿no? Ujú. Claro. Y los chicos eso, que son demasiado sobresalientes también se pueden autoeducar ellos mismos, ¿no? así es, y pueden estar en cualquier sistema de educación, pero porque Exacto, son sobresalientes. Ujú. exactamente. Y si hubieran estado en la educación estricta, de otra forma, también hubieran sido sobresalientes. Seguro, Sí, sí, claro. Pero eso ya Entonces, depende de cada persona. claro. sí, Ujú, así es. ujú. Sí, Ujú. totalmente.
El Bueno, otro pues punto, entonces ahí... Ah, perdón. no, es el otro punto que Ah, yo no estoy de ah, acuerdo. Por la clase pasada estaba yo ido, sí, sí, no sí. ido. Estaba yo muy cansado y este, no entendí cuál era la idea de la filosofía del lenguaje. No entiendo qué puede ser la filosofía del lenguaje. Ujú. Bueno, para empezar, la filosofía del lenguaje es algo relativamente reciente, ¿no? O sea, es del siglo pasado. O sea, aunque siempre ha habido reflexiones en torno al lenguaje, es hasta el siglo pasado con este cuate Russell y otro cuate llamado Frege, que se empiezan a dar cuenta que el lenguaje es más raro de lo que pensamos, ¿no? Y de que, déjame ver, creo que aquí tengo las conclusiones de la clase pasada. Em, lo que pasa con el lenguaje, sobre todo con el lenguaje ordinario, o sea, con el lenguaje que utilizamos en la vida diaria, Ujú, es que es engañoso, es muy engañoso. Em, el ejemplo que estos filósofos ponen son con las oraciones con objetos imaginarios. O sea, si por ejemplo yo digo el unicornio no existe, Ujú. la palabra unicornio, ¿a qué hace referencia? ujú, Y uno dice, está muy raro eso. O sea, porque si los unicornios no existen, entonces la palabra unicornio, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A qué se dirige? ujú. Digamos que a la parte fantasiosa o la parte mítica que de alguna manera hablaba sobre, o había la idea de que había caballos con un cuerno, ¿no? Por ejemplo, y la pregunta ahí es, esa, esa parte fantasiosa, mítica, ¿dónde está? En la fantasía de las personas, ¿no? Ujú, en la Pero no es, mente de las personas. Ujú, pero En no la es en mente el de las... lenguaje, ¿Cómo? no es en ¿Perdón? el lenguaje. Es que el problema es que parece, o sea, que el lenguaje nos... Déjeme pensar cómo lo explico. Si yo no entiendo la filosofía del lenguaje, no sé qué es la filosofía del lenguaje. Es buscar Ujú. un lenguaje ideal donde todo sea claro, donde pierde totalmente no sé, ujú, pierdes la comunicación, la pierdes. Sí, Sí, bueno, lo que pasa es lo siguiente. Russell y Frege y otros cuates se dan cuenta que la ciencia ha avanzado gracias a que se ha despojado del lenguaje natural y que ha logrado formar lenguajes formales. O sea, la física, por ejemplo, y la química y todas estas cosas han, han avanzado en el momento en que se hicieron matemáticas. ujú, O sea, antes, por ejemplo, en la época de Aristóteles y en la Edad Media, la física era en gran parte especulación, ¿no? Así como, no sé si se acuerdan las teorías de los cuatro elementos, lo del fuego, agua, tierra y aire, y estas cosas, ¿no? Pero durante muchos siglos la física no avanzó hasta que con Copérnico, con Galileo y luego con Newton se empezó a mezclar física y matemáticas. O sea, empezó a formalizar la física, ¿no? Y en ese momento la física, ¡pum!, dio el despegue, ¿no? Y en 300 años la física ha avanzado más que en toda su historia, toda la historia de la humanidad, ¿no? Lo mismo pasó con la química. O sea, cuando la química se empezó a formalizar, o sea, a utilizar fórmulas matemáticas para representar las reacciones químicas,
también la química, ¡pum!, dio un avance tremendo, ¿no? Y existen otros lenguajes formales. Yo aquí les puse también el lenguaje, por ejemplo, de la música, ¿no? Y ahorita no se me ocurre otro, pero igual puede haber otro, ¿no? Y lo que dice Russell es, em, y si hacemos esto de la formalización con el lenguaje así en general, ¿no? Porque si logramos hacer esto, o sea, si logramos formalizar el lenguaje así general, no solo el matemático, no solo el físico, sino el lenguaje en general, se nos pueden resolver muchos problemas filosóficos. Russell piensa que muchos de los problemas filosóficos, por ejemplo, la existencia de Dios, por ejemplo, la existencia de los conceptos, cosas así, se vuelven mucho más claros si los formalizamos, ¿no? Entonces lo que quiere hacer Russell es como algo así, o sea, intentar que cuando hagamos filosofía, utilicemos fórmulas para expresarnos en este como el lenguaje matemático y entonces ya no haya ambigüedades, ¿no? Porque, por ejemplo, él se da cuenta que muchas de las discusiones en torno a la existencia de Dios tienen problemas porque nadie sabe qué significa la palabra Dios, ¿no? Unos entienden una cosa, otros entienden otra cosa, y muchos se hacen bolas con respecto a los argumentos, ¿no? Y lo que quiere hacer Russell es formalizar el lenguaje para que no haya ambigüedades, para que todos estemos como totalmente claros y podamos, digámoslo así, discutir Con las cuestiones de precisión. manera, con más precisión, exactamente, ¿no? Em, La tabla de elementos también tiene su propio lenguaje formal, ah, ¿no? ándale, sí, también es Ujú. una cuestión de la química, ¿no? Ujú. Entonces, Russell tiene este proyecto de intentar formalizar el lenguaje humano para que no haya ambigüedades y todo sea súper preciso, ¿no? Pero eso no es posible. No, bueno, o Es algo sea, así no como es posible. decir, Bueno, a mí este se me color se va a ocurre, llamar rojo. Este color que le llaman vermellón, ahora va a ser rojo. Para que todos nos pongamos de acuerdo, este va a ser rojo. Y Ujú. el otro también va a ser rojo. Y el otro también va a ser rojo, aunque sean diferentes tonalidades. ¿Sí? Entonces Sí, estoy encajando y estoy haciendo formal eso. ¿Sí? Y no soluciono. Ahora, lo nombro, este es rojo vermellón, este es rojo sangre, este es rojo no sé qué. También tengo una gama infinita, ¿sí? No limitada por el lenguaje, más bien limitada ujú. por Sí, sí, sí. más bien limitada por el concepto, el entendimiento, el no sé, pero no el lenguaje. Bueno, a lo que yo me refiero es, no es el lenguaje el culpable de este tipo este tipo de circunstancias, ¿no? De fallas. De fallas, Ujú. ¿no? Bueno, ya. Sí, sí, mira, sí. No, a Fue mí mi se me yo comentario que estoy no ocurre, de hice. acuerdo. Fue Y mi también hay comentario que no otra hice la cosa, semana. es que, por ejemplo, empezamos nosotros a hablar de la bellísima canción, bueno, que es un poema, ¿no? Que Sí, los poemas, el lenguaje de los poemas, pues es también otra cosa. así es, Aparte de los sentimientos y de las emociones, está en otro lado. ahora yo te así voy a es. decir un ejemplo, por ejemplo, bueno, que se me ocurre, animales, ¿sí? O plantas. Ves que todos tienen ya su término científico, que es en latín, porque cada país suena, bueno, le da nombre diferente. Por ejemplo, perro, en español es perro, en inglés es dog, y así, Ujú, pero en latín, ya cuando dicen su nombre en latín, caninos o no sé cómo, ya todo mundo sabe de qué se está hablando. No, Gonzo, o sea, se está ujú, formalizando el perro, ujú. por decir Sí, algo, ¿no? pero Sí, sí. sí,
pero eso es estable, se me fue la palabra. Bueno, sigamos. Ujú. Sí, 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 o sea, yo creo que Russell no estaría en contra de que el lenguaje de la vida cotidiana lo sigamos utilizando para nuestras cosas, para la poesía, para las canciones, etcétera. Lo que él dice es que hay cuestiones filosóficas, ¿no? Hay cuestiones filosóficas que serían mucho más claras si logramos formalizarlas. Y Si se logramos hace, hacer, ¿cómo? Perdón. y se hace, dentro de la ciencia se hace ese tipo de Ujú. cosas, Claro, Ujú, tiene su se término formalizan esas científico. cosas, Ajá, pero el lenguaje no es por el lenguaje por el que se formalizan, sino es por hablar de lo mismo, pero independientemente de si le llamas suma o le llamas sumas. ujú, No es el lenguaje lo que formaliza como dijo Tisha ahorita, el latín, ¿sí? Para ponernos de acuerdo vamos a llamar en latín ciertos nombres, ¿no? Y ya, ujú. ¿sí? Pero no es el lenguaje el que me está influyendo ahí. Bueno, no sé, me ahora, falta. yo te voy a decir algo de la ciencia, a mí se me ocurre. Por ejemplo, sociología, yo estudié sociología, ¿sí? Entonces, si tú leías un escrito de un sociólogo con su lenguaje formal, por decir así, era muy complicado, usaba términos muy complicados, pero pasándolo al lenguaje natural, y era muchísimo más fácil entenderlo. ¿No Claro. podría ser eso, Gons? La Sí, filosofía, tú no los estás explicando de una manera lenguaje natural, pero si nosotros nos ponemos a leer a cualquier filósofo de los que nos has explicado, quizá no lo entendamos por la terminología que se utiliza, ¿no? y es más Ujú. complicado el lenguaje formal que el lenguaje natural. Ajá, Sí, 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 es más complicado. Lo que pasa es que el lenguaje formal es para alguien que entiende ese lenguaje. claro, ujú, Para un que habla químico el puede mismo ser muy lenguaje. fácil el lenguaje formal, para una persona natural no. ¿Sí? ujú. Sí, Ujú. exactamente. Entonces digo, no sé, es algo que Sí, sí, no, no, sí. no sé qué tiene que ver la filosofía con esto. No es una Sí, filosofía, es Ujú. un, es un ponerse de acuerdo. sí, lo que Bueno, pasa es que em, Russell se da cuenta de que los filósofos utilizan muchas veces las palabras de la vida cotidiana, y cada quien las define como se le pega la gana. Y entonces, por ejemplo, si uno lee a Descartes y te encuentras con la palabra idea en Descartes, no significa lo mismo que la palabra idea en Kant o en Platón, ¿no? sí, Y Ujú. lo que dice Russell es, hay ocasiones en las que, por ejemplo, no sé, hay filósofos que creen estar refutando a Platón o creen estar refutando la concepción de Platón porque el lenguaje que usa Platón, o sea, la palabra idea es la misma que ellos usan, ¿no? Aunque tenga un sentido diferente. ujú, En ese sentido, la palabra idea es ambigua porque cada autor la usa de distintas maneras. Entonces, sí, como tú dices, lo que busca Russell es algo así como, vamos a ponernos de acuerdo. O sea, Ujú. sí, cuando hagamos filosofía, vamos a ponernos de acuerdo en lo que significan las cada cosa. palabras. Sí, Y si podemos usar símbolos matemáticos, mejor, mejor. dice Mm, Russell, ok. Ujú. ¿no? Porque en los símbolos matemáticos, bueno, serían más bien símbolos lógicos, ¿no? Si podemos usar símbolos lógicos, mejor, porque ahí sí no hay nada de ambigüedades. Ujú. ¿Mm? Ujú. Este es el proyecto de un lenguaje ideal, ¿no? Para hablar sobre filosofía, según Russell. Obviamente este proyecto fracasó, ¿no? O sea, les digo que es un proyecto fracasado, pero fue muy influyente, ¿no? Porque se intentó elevar a la filosofía al mismo nivel, ¿no? Que el de las ciencias.
Ujú. Esa fue como la tirada de Russell. Ujú. Ok, Como les digo, eh, es un proyecto que fracasó porque filósofos posteriores se dieron cuenta que el lenguaje cotidiano no funciona lógicamente, así es. Ujú. ¿no? Ujú. O sea, cuando quieres hacer análisis lógico del lenguaje, se te pierden muchas minucias y muchas de esas minucias son justamente las valiosas en filosofía, Ujú. ¿no? Sí, Ujú. Justamente esa es la cuestión. Pero aún así, su propuesta fue muy importante porque nos da métodos de análisis de los conceptos, de las palabras, ¿no? Este, por ejemplo, si alguien quiere discutir sobre, no sé, el alma, ¿no? Lo que haría un ruseliano sería decir, bueno, antes que nada, define qué es lo que entiendes por alma. Claro. Dame una caracterización de lo que entiendes por alma y ya que hagas tu caracterización así formal, ahora sí podemos comenzar a argumentar. Ujú. Ujú. Que es algo que no se hacía antiguamente, ¿no? Bueno, no se hacía con tanta precisión y todo esto. Más o de menos quedó un acuerdo. poco más claro cuál es la tirada de la Ujú. Sí, filosofía de Russell. ¿Sí? Sí. sí. Ujú. Nada más una última pregunta, Gonz, y ya Sí, me sí, sí. callo. No, tú dijiste la semana pasada Ujú. que Russell había ganado el premio Nobel. Ujú. ¿En qué lo ganó? En literatura, ¿En literatura? sí, Ah, ok. No, nada más para saber por curiosamente, dónde andamos caminando, porque si lo ganó en sí. medicina, pues creo que no tiene nada que hacer por acá. ¿Sí? Ok, pues No, nada sí. más. En realidad, e- incluso, no sé, bueno, en mi opinión, Russell no tiene mucho que hacer en el Nobel de Literatura tampoco. Ujú. O sea, se lo dieron porque pues era una figura muy importante, y pues dijeron, pues para darle más visibilidad a su labor antimilitarista y de protección de los derechos humanos, pues vamos a darle un premio Nobel. ¿En qué se lo damos? Híjole, pues ¿qué hace? Escribe. Pues dale el de literatura, ¿no? Eso, ¿Qué eso fue lo dicen que que hicieron. hace? Ujú. Y no se lo Así podemos es, dar ni en física, porque ni en no, química, ni en medicina. Sí, pues sí, no. Oye, es que Sí, el tipo también era un todólogo, entonces, pues, sí, así es. Sí, sí. no, eh, Ujú. ya. No es que Perdón él por la escriba muy interrupción. bonito. Perdón. Fue la Sí, semana dime. pasada que no brinqué Mm. y yo ahí me No, está muy colé. bien, está perfecto, está Y ahí me perfecto. colé. Pero sigamos. Ujú. Sigamos en el plan que había. Muy bien, sí, sí, sí. Este, bueno, pues ya después de todo su rollo con las cuestiones pedagógicas, se divorcia y se vuelve a casar, Russell, una vez más. Tiene un viaje por Estados Unidos durante varios años, que es cuando intenta dar clase en la Universidad de Nueva York y no lo dejan porque era un ateo, declarado y pues decía, no, es que cómo va a venir a darnos clase y fue ahí como un escándalo, ¿no? Ujú. Y Ujú. termina regresando a Reino Unido. Ujú. Durante esta época es cuando desarrolla sus reflexiones sobre ética. Ujú. O sea, ya se empieza a preocupar más por la ética. Y vamos a ver dónde está parado Russell dentro de las cuestiones éticas. Se considera, bueno, algunos consideran que hay dos tipos de teorías éticas. La ética deontológica, que son éticas basadas en el deber. Deontos significa en griego deber, ¿no? Ubican a quien tengo ahí en la foto. sí, Ujú. a Kant.
Ajá, es Kant. Kant es Ajá, el filósofo por excelencia del del deber. deber, ¿no? Deber. Estas teorías se basan en algún principio, así que uno acepta personalmente, ¿no? Que dices, este es mi deber y yo lo hago porque es mi deber, ¿no? Y las acciones éticas se valoran por la intención, Ujú, ¿no? O ujú. sea, si dices, es que mi deber es, ay, no sé, no se me ocurre un ejemplo. Eh, em, no sé, que digas, mi deber es trabajar para mi familia, ¿no? Ujú. Y a lo mejor no ganas mucho dinero, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Estas son Ujú, las éticas que se basan en estos principios, se les llama éticas deontológicas. Ujú. ujú, ujú. Y hay otro tipo de éticas que se conoce como éticas consecuencialistas, o sea que como el nombre lo dice, se basan en las consecuencias y un acto es bueno según lo que tenga como resultado. ¿Mm? O sea, no según tu intención, sino lo que tenga como resultado. Ujú. Y ejemplos de éticas consecuencialistas son estos personajes que les pongo aquí. ¿Cuáles de ellos reconocen como así como examen express? A ver, a ¿Cuáles de estos Russell, personajes? este señor es, Ay, caramba, yo no. ay, Bueno, este es Russell. O sea, ajá, este es Sí, Russell. ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Y los demás? Órale. No ay, sé. este señor es el alemán, ¿cómo se llamaba? Uy, No, ninguno es alemán. ¿no? Ah, hay dos ingleses y un italiano aquí. Ah, entonces, espérame, este es el italiano, el primero. Ajá. Y Sí. luego Russell y el de arriba, ¿Qué el filósofo de arriba es italiano? Em, americano, ¿no? No es americano. Estos dos son ingleses. Sí, y este no es americano. No, ninguno es americano. Ay, Dios. ¿Qué filósofo italiano hemos visto en el curso? Ah, Ay, Gons. ahora Ya sí tiene mucho estamos. tiempo, ¿eh? Nos falta Tita. Sí. Sí. Ah, bueno, pues ahí les digo. Es Maquiavelo. ¿Mm? Maquiavelo, sí, cierto. Ah, Maquiavelo. Sí, sí, El primer personaje este es Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo, exacto. Ujú. ajá. Se Este de acá parece. es Jeremy Bentham. Lo vimos en la clase antepasada. Es el desconocido, Jeremy Bentham. Sí, Sí. Y este exactamente. es Stuart Mill, John Stuart Ah, Mill. ajá. Ujú. Ajá, ajá. Todos ellos son consecuencialistas. O sea, lo que a ellos les importa en la cuestión ética es la consecuencia de los actos. Ujú, Ujú. Ajá. ujú. Para Russell, la consecuencia de un acto ético es la satisfacción de De los los de- deseos. sí. Ujú. El concepto de satisfacción de los deseos es el que va a ser importante ahorita, ¿no? Vamos a ver en qué consiste. Ujú, Según Russell, la ética expresa emociones, no conocimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando digo X es bueno, o sea, por ejemplo, la justicia es buena, o la bondad es buena, o mi perro es bueno, o mi hijo es bueno. Lo que estamos diciendo, según Russell, es que X satisface mi deseo o simplemente que me gusta X. Ujú. ujú, Ok. ujú, Ujú. ujú, ¿Esto queda claro? ujú. Sí. Piensen en cualquier juicio, ¿no? Que digan X es bueno, o sea, la música es buena o lo que sea, y dice Russell, eso equivale a me gusta X o X satisface mi deseo. Sí. ¿Mm? O Ujú. sea, la música satisface mi deseo o me Ujú, gusta la música, ¿no? Entonces ujú. la música es buena. La Ujú, música es buena. Ujú. Ajá. ujú, Esta teoría se conoce como emotivismo actualmente. Russell no le da ese nombre, pero actualmente se conoce como emotivismo.
Ujú. Y existen muchos tipos de deseos. Existen, por ejemplo, deseos egoístas, ¿no? Por ejemplo, digo, la comida es buena porque satisface mi deseo de alimentación. Y es egoísta porque solamente me beneficia a mí. ¿M? Ujú, ujú, O sea, es un deseo para mí, ¿va? ujú, ujú. Y también hay deseos altruistas. Por ejemplo, decir que el amor y la amistad son buenos porque satisfacen mi deseo de compañía y de hacer el bien por otras personas. Ujú. Ujú. Ahora bien, si los seres humanos solo tuviéramos deseos altruistas, pues estaría bien padre, ¿no? ¿Quién no A sería todos. diferente? ¿Sí? Ujú. El Ujú. problema es que no es el caso, ¿no? O sea, tenemos muchos deseos egoístas, ¿no? Y ahí les va una pregunta. ¿Pueden ustedes pensar en alguna objeción a esta teoría pensando en deseos egoístas? O sea, para Russell en este momento es como que lo bueno es lo que satisface un deseo, así en general. Ujú, Ujú. ujú. Pero ¿pueden pensar algún ejemplo en el que la satisfacción de un deseo no sea buena? Por ejemplo, comer, no puede ser eso. Cuando como, bueno, satisface mi deseo. Comida es satisfacer mi deseo. Pero si como muchísimo, entonces ya no es bueno porque Estoy me enfermo haciendo del daño. estómago, ¿no? Ándale, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Podría ser? O Sí. sea, no toda satisfacción de un deseo es buena. Ujú, Ujú. ujú. Yo les iba a poner el ejemplo de un borracho, ¿no? Tomar, O claro. sea, la persona que toma demasiado se está Ujú, satisfaciendo un deseo, pero ujú. esta misma persona puede estar consciente de que lo que está haciendo está mal. Claro. Y Ujú. entonces esta persona puede decir, sí, estoy satisfaciendo mi deseo de tomar, pero tomar no es bueno, Me estoy haciendo daño. me estoy haciendo daño, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces parece ser que satisfacer un deseo no siempre equivale a que algo sea bueno. Así es. Claro. Ujú. No Ujú, siempre. ujú, Y bueno, pues Russell va a intentar afinar su teoría, ¿no? El primer intento de afinar esta teoría dice, lo bueno es la satisfacción de un deseo o del deseo de segundo nivel o de segundo orden. Vamos a ver qué significa esto. Si tienes una persona y esta persona dice, yo deseo alcohol, este es un deseo de primer nivel, ¿sí? ujú. Pero si la persona dice, pero deseo no desearlo, o sea, yo sé que deseo alcohol, pero desearía no desear el alcohol. Es un Ujú, deseo Ujú. de segundo nivel, de segundo orden. ujú, Sí, sí, ujú, Ujú. ujú, sí. ujú. Entonces dice Russell, mira, pues lo que pasa es que la cuestión ética o la conciencia ética, si lo quieren llamar así, está aquí, en Así es. este deseo de segundo orden. Ujú. Ujú, Nosotros tenemos un montón de deseos de primer orden a ujú, los que a veces pues no podemos luchar contra ellos, ¿no? Porque son muy fuertes. Ujú. Sí, como las Pero adicciones. como las adicciones, ¿no? Pero tenemos deseos de segundo orden, que es juzgar nuestros propios deseos. ujú, Ujú. ujú. Ahora, ¿esto podría ya resolver el problema? ¿Nos resolvería ya el problema? No, Yo digo que no. ¿Se les ocurre a lo mejor por qué no? ¿O un ejemplo? porque, por ejemplo, no necesariamente deseo no desearlo significa que yo lo ejecute, que no me tome el alcohol. A lo mejor pienso y deseo no desearlo, pero me lo tomo. Bueno, sí, ahí fracasaste en tu acción, ¿no? Así es. Ujú,
fracasaste en tu acción ética, pero sigues teniendo cierta noción de lo que sería bueno para ti, Claro. Sí. Ujú. ¿no? La objeción más fuerte es, imagínate a alguien cuyos deseos de segundo orden fueran en contra de de nuestras intuiciones éticas. Por ejemplo, imagínate que un asesino dice yo deseo asesinar y que su deseo de segundo orden sea, en efecto, yo deseo desearlo. O sea, no es que el asesino desea asesinar y su deseo de segundo orden le ahí como que se lo quiera impedir, ¿no? Sino que Sí. puede muy bien ser el caso de que tenga un deseo de segundo orden que también sea malo. Entonces, satisfacer los deseos de segundo orden no es No bueno en sí mismo, necesariamente es bueno. ajá, necesariamente. Ujú. Ojo, porque aquí la cuestión es que la tesis original es que satisfacer un deseo es bueno. Ujú. Esa es la tesis original, la idea original. Y lo Ujú. que está intentando hacer Russell es intentar defenderla. Ujú. Pero estamos viendo que hay muchos casos en los que satisfacer deseos No es no es bueno. bueno, Ujú. ¿va? Claro. Ujú. Y hay una segunda versión de la teoría que dice Russell, lo bueno es la satisfacción de deseos, pero considerando que cualquier persona podía tenerlos y aceptando que cualquier persona pudiera satisfacer dicho deseo. Por ejemplo, si tenemos un ladrón y el ladrón dice, yo deseo robar, ¿no? Pero puedo aceptar que toda persona desee lo mismo y No. seguramente el ladrón diría, no, pues no, porque entonces ya robar no tendría sentido, ¿no? Porque a mí también me pueden robar. O si el asesino dice, yo deseo asesinar, pero puedo aceptar que toda persona desee lo mismo y pues diría, no, pues no, porque también me podrían asesinar, ¿no? Y entonces, con esto Russell concluye, ok, la satisfacción de deseos es buena, ¿no? Siempre y cuando sean deseos que pudiéramos admitir en cualquier otra persona. Ujú. Claro. ¿Sí, sí Sí. quedó claro esto? Sí. ¿No? O sea, cuando generalizas, ¿no? Ujú, así es. Y esta es una buena forma de ver si uno debería o no satisfacer un deseo, ¿no? O sea, si tú haces algo y estás dispuesto a que todo el mundo también lo haga, pues entonces sí, ¿no? Pero si tú haces algo y dices, no, es que nomás lo voy a hacer yo, pero los Yo- demás no, ¿eh? Pues Ujú. entonces ahí no se trata de un acto éticamente eh, virtuoso Bueno, o éticamente aceptable. Ujú. Ujú. Si no puedes aceptar que todo el mundo también lo haga, entonces tú tampoco deberías estarlo haciendo. Ujú. Es lo que piensa Rosy. Ujú, Ujú. y por ejemplo, en la sociopatía, Gonzi, ujú, que ellos se sienten, o sea, un sociópata se siente con derecho a hacer lo que a él se le ocurre y ujú, siente que los demás además le deben. ¿Qué podríamos pensar de este tipo? O sea, obviamente no sería una segunda versión porque eh, ujú, él desearía hacer daño a otros, pero no desearía que le hicieran daño a él. ujú. Sí, exactamente. O sea, Mm. esta versión de la teoría, la ventaja que tiene es que puede hacer frente incluso a objeciones como la del sociópata, ¿no? O sea, en la primera versión, el sociópata puede decir, yo deseo hacer daño y deseo desearlo. O sea,
como que ahí el sociópata no tiene ningún problema con la Así es, primera versión de la teoría, ¿no? así es. Pero la segunda versión de la teoría como que ya le pone un freno, porque Mm, aunque el sociópata pueda desear hacer daño, no desearía que todo el mundo deseara lo mismo. O mm, sea, pues porque entonces también podrían hacerle daño a él. Y ujú, sabemos que incluso los sociópatas tienen sentido de supervivencia, claro. Ujú, ¿no? Digo, ujú, esta teoría solamente fallaría con alguien que estuviera totalmente loco, ¿no? ujú. O sea, con alguien que deseara la destrucción del mundo, incluido él mismo. Un psicópata, digamos. Sí, alguien así como que de plano no le importara nada, Sí. ni su propia vida, ¿no? Ni su propio bienestar. Ujú. Pero bueno, son casos límite este, que igual están más del lado de la psiquiatría que que de la Totalmente. filosofía como tal, ¿no? Sí. Sí, el psicópata, pues muchas veces se ha dicho que son como ETs, ¿no? No son personas, son entes. Pues Como sí, extraterrestres, ¿no? Sí, sí, pues sí. sí. Ujú, Ujú. ujú. Y bueno, pues ahí está la teoría ética de Russell, que ha tenido bastante como aceptación, bastante, bueno, fue muy famosa por su intento de eh, incluir los deseos y las emociones dentro de las cuestiones éticas, ¿no? Intentar considerar las acciones éticas como motivadas por deseos y no solamente motivadas por leyes morales, como el deber, en el sentido de Kant, ¿no? Que curiosamente Russell cuando es joven respeta mucho a Kant y ya cuando es viejo ya no. Es algo raro, como que le pierde el respeto, pero bueno, en fin, como Pero que Russell, perdón. si me voy exactamente al revés, Ujú, ¿sí? Lo bueno de la satisfacción del deseo, ¿sí? Mi deseo es aprender inglés, ujú, ¿sí? Pero eso no estoy deseando ningún mal para otro. ujú, Estoy deseando que toda la gente aprenda inglés, ujú, ¿sí? No sé, Ese sí es un deseo ético. Ujú, es un es la deseo, segunda versión. Ajá. ¿sí? ujú, ujú, ¿Sí? O sea, yo deseo aprender inglés, pero deseo que toda la gente aprenda inglés, ujú, ¿sí? Porque Ujú. va a ser positivo para todos, ujú. ¿sí? Y ya, Sí, Russell estaría de acuerdo con eso. ¿O cuál es ahí no sé, bueno, Russell estaría de acuerdo con eso. O sea, su propuesta justamente es ver cuándo un deseo es bueno, cuándo sí es aceptable, ¿no? Y pues él dice, justamente es aceptable o es moralmente bueno cuando estamos dispuestos a que todo el mundo también lo satisfaga, ¿no? ¿sí? Y si no estamos dispuestos a eso, entonces ese deseo no es moralmente aceptable. O Bueno, sea, yo creo que perdón. Sí, dime, Tishi. ah, yo creo que la primera versión es Ujú, cuando se queda en uno mismo el deseo, ¿sí? O ujú, lo bueno. Y la segunda versión es cuando se toma en cuenta a los demás, a los ujú. otros, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Eso es bien importante y bien interesante, Tishi, Ujú, porque Freud te diría que cuando hay un otro, ¿sí? Es muy distinto a cuando no lo hay. En la primera parte, por ejemplo, del pensamiento, solamente está la parte de pensamiento primario, que es yo mime conmigo. En la Ujú, segunda parte del pensamiento,
están los otros o está el otro. Y entonces eso hace una diferencia en la parte ética, moral y en todas las formas. Es esto mismo, ¿no, Nora? Pero Sí, aquí en claro, filosofía, ajá. así es, Tishi. O Ujú, sea, ya Ujú, no solo estás tú y te debes a ti, sino también está el otro y el ujú, otro es igual de importante que tú. ujú, ujú. ujú, Sí, sí, sí. Eso está padre porque nos muestra cómo Russell pasa de un pensamiento como muy individualista a una ujú, conciencia social más expandida, ¿no? O sea, Claro. su idea básica, la del deseo, como fundamento de la moral, permanece, pero pasa de una teoría individualista a una teoría más social, ¿no? Claro. ujú, ujú, sí. Ujú. Ujú, Y podemos, continuar con la vida de Russell, que parece inacabable, ujú, porque vivió muchos años, ¿no? En el 45, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, terminando la Segunda Guerra Mundial, este, lo invitan a dar unas conferencias en varias universidades sobre historia de la filosofía, y de ahí sale su libro Historia de la Filosofía Occidental, que es pues justamente una historia de la filosofía occidental desde su propia perspectiva filosófica, ¿no? Y se supone que es quizá uno de los libros filosóficos más vendidos en la historia de los libros filosóficos. O sea, fue un bestseller. De hecho, le ayudó mucho económicamente a levantarse. ujú. Em, Aunque creo que ahorita ya le ganó el de la historia de Sofía, de Justin Gardner. Ay, ¿Ubican a ese mí libro? me ¿Mm? encanta, sí, me gusta muchísimo. Sí, no, ¿cómo se llama? La joven Sofía, Historia de la filosofía, algo así. Ah, ajá. Es un libro amarillo, así, El mío era grandote. azul, Ujú, ¿Eh? ¿Azul? Ah, el mío bueno, era no sé. azul. Bueno, a lo mejor ese libro ya le ganó a la historia de la filosofía de Russell. ujú, Ya. ujú, Este, pues sí, bueno, en general yo no la recomiendo, la historia de Russell, porque es mucho de su propia visión. O sea, como que él hace una interpretación muy suya de la historia de la filosofía, ¿no? ujú, Entonces, o sea, es interesante para saber cómo concibe Russell la historia de la filosofía, pero eh, como introducción no es muy buena, la verdad. O sea, no es un libro que sea fácil de leer. ujú, Por eso bueno, a mí se me hace raro que se haya vendido tanto, pero, en fin, bueno, pues igual Russell era muy famoso. ujú. Bueno, El otro durante los se llama, siguientes años, ah, el otro dime. se llama El mundo de Sofía, ¿no? El Ah, mundo ándale, ese es el Sofía, que, ese, ese ese El es el es. que mundo me de refería. Sofía. Sí, Ujú, Sí, exacto. ándale. Sí, ándale. Sí, se me había olvidado el nombre, pero sí. Y el mío era Ujú. azul. Yo no me acuerdo, pero era El mundo de Sofía. ¿Eh? Bien Ándale. bonito el Sí, sí, libro, sí. me encanta. Ese sí es un libro de introducción a la filosofía propiamente. Sí, Ujú. Bueno, luego, después de varios años, de los siguientes años, se le pasó dando conferencias en Europa y le pasó algo bien curioso, que es quizá la mayor aventura de su vida de Russell. Cuando iba a dar una conferencia en Noruega, viajó en avión y el avión se estrelló. Bueno, aterrizó muy feo en una bahía de Noruega. Y dice Russell en sus diarios que él se salvó por fumador, porque en los aviones antes había zona de fumadores, que estaba hasta atrás, ¿no? Y cuando se estrelló el avión, pues toda la parte de adelante se destrozó, pero la zona de atrás, la de los fumadores, pues no. O sea, sobrevivieron las personas que estaban en la zona de fumadores. ujú, Y pues entre ellos estaba Russell. Entonces dice que él que sobrevivió por fumador, gracias a que era un fumador, ¿no? ujú, Digo, el avión se estrelló, se murió
la mitad de las personas y la otra mitad en la zona de fumadores, pues tuvo que nadar hasta, hasta el puerto. ¿M? Ujú. Pero pues fue toda una cosa muy loca, ¿no? O sea, afortunadamente no le pasó nada a él, o sea, salvo algunos golpes y así, pues en general salió ileso. Eh, y bueno, pues dio su conferencia y todo este rollo. Y también durante este año tuvo una participación con la BBC muy importante. Daba entrevistas para la BBC, en programas radiofónicos, y tuvo un debate muy famoso con un sujeto llamado Copleston. ¿M? Copleston fue un sacerdote, historiador de la filosofía, que tiene a mi juicio la mejor historia de la filosofía que se ha escrito. Es una obra que está en 9 tomos, o sea, nueve libros, donde Vámonos. pues sí, Mm, cuenta la historia de la filosofía occidental, ¿no? ujú, Era un cuate muy, muy, muy erudito. O sea, sabía muchísimo. E incluso tiene también una historia de la filosofía rusa, que esa no la he leído, pero o sea, me da curiosidad saber qué viene. Y bueno, pues tuvo Russell un debate con Copleston. Aquí les presento una imagen de Copleston arriba y abajo de Russell ujú, durante su debate en la BBC sobre la existencia de Dios. Copleston era sacerdote, entonces él defendía la existencia de Dios, y Russell era un ateo declarado y él defendía la no existencia de Dios. Y ujú. yo aquí nada más les pongo estos como dos ejemplos de argumentos que daban en la discusión, ¿no? El, sí, bueno, el primer argumento que da Copleston dice que eh, se los voy a leer así como lo puse. Como nada en el mundo tiene la razón de su propia existencia, tiene que haber algo externo al mundo que sea la razón de toda existencia, ¿no? Y eso externo es Dios. Ujú, Así comienza el debate de, entre estos dos pensadores. Y Russell le responde que Dios solo es explicación si podemos decir por qué hizo el mundo. Y pues de hecho no podemos, o sea, no sabemos por qué Dios hizo el mundo, ¿no? Y según él, es mejor tener varias teorías basadas en evidencia, o sea, las teorías de la física, de la química, de la evolución, etcétera, que una sola teoría totalizadora, pero sin evidencia. Es el contraargumento que da Russell. ¿Mm? ujú. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Les parece un buen argumento? Es un muy buen argumento, pero no estoy tan de acuerdo con eso. Pero no te convence. No, No, a mí tampoco, Ah, Russell no. y Copleston más, sí. Ujú, Yo creo que también. Dios está bastante más arriba que esto, Así es, por eso te digo. ¿sí? Ujú. Digo, ¿por qué Dios no tenemos no tenemos una explicación de por qué hizo el mundo? Es infinitamente más allá de todo, sí, de Sí, nuestra Ujú. razón. Ajá. de nuestra razón, y de Ujú, nuestra Así es. comprensión. Ujú. ¿sí? Sí, De ujú, nuestra razón, sí, sí, sí. Russell está tratando aquí, o está manejando la creencia en Dios como si fuera una teoría, ujú, si se ¿sí? dan cuenta, Sí, ¿no? Sí, ujú, sí. totalmente. Incluso Ujú, es mejor tener varias teorías Ujú. basadas en la evidencia. En fin, y bueno, la discusión sigue, hay muchos argumentos, se meten en muchas minucias muy interesantes. Y otro argumento que da Copleston es que la experiencia religiosa y mística debe tener un objeto, a saber, lo divino. O sea, él dice, hay casos efectivos de experiencias místicas, ¿no?
Ujú. Y para que estas sean llamadas realmente experiencias místicas, tiene que haber un objeto al que estén dirigidas, Claro. a Ujú. saber, lo Sí. divino, Ujú, ¿no? ujú, sí. Y Russell dice que el lenguaje de los místicos suele ser muy variado y oscuro y que no podemos saber si su experiencia realmente es sobre el mismo objeto. Ujú. ¿Están de acuerdo con este argumento o no? ¿O qué piensan? No, de Russell no. A mí me gusta Copleston. Sí, a mí también. Qué pena, pero me gusta más Copleston. Curiosamente, Copleston mismo dice, este es mi argumento más débil. Ujú, O sea, ya es de los últimos argumentos que da. Y dice, pues ahí les va el más débil, ¿no? La ujú, experiencia de los místicos. O sea, como Russell es muy inquisitivo en las cuestiones de evidencia, ¿no? O sea, él dice, ujú. dame evidencia. Copleston termina diciendo, pues la evidencia que tenemos es lo que nos han dicho personas que han tenido experiencias de este tipo, Claro. ¿no? Ujú, ujú, Así como nosotros le creemos, por ejemplo, a un matemático, o sea, si un matemático me dice, mira, yo te he demostrado X y Y, ¿no? Y yo digo, pues yo te creo. O sea, yo no Claro. sé matemáticas, entonces yo le creo, ujú. ¿no? Porque él tiene la experiencia matemática. Pues así también hay personas religiosas que han ejercitado su fe y tienen ese tipo de experiencias, ¿no? Claro. Entonces, pues tú dices, pues yo le creo a esa persona que ha Que no, ejercitado su fe, ¿no? claro. Y Ujú, aunque nosotros ujú, no las tengamos, pero sí Ujú, podemos aceptarlo. exactamente, ujú. ¿no? Claro. Ujú, Y bueno, pues Russell así característico, pues dice que no, que como su lenguaje es muy oscuro, como no se puede formalizar, pues entonces, ahí pues es está muy lo del ambiguo. lenguaje formal que tú dices, Claro. Ajá, ¿no? exactamente. Ajá. Como el lenguaje místico, que suele ser súper poético y así, pues no se puede formalizar, pues Ujú, entonces no hay razones para aceptar ujú, ese tipo de conocimientos que que nos comparten los místicos. ¿M? ujú, ujú, Bueno, según Russell. Y en fin, pues sí, ahí se la pasan discutiendo sobre ese tipo de argumentos. Como les dije alguna vez en la clase pasada, Russell es ah, muy gentleman, o sea, muy caballeroso, ¿no? Entonces, a pesar de que ataca de manera muy estricta los argumentos de Copleston, es muy respetuoso con él, obviamente Copleston también, ¿no? Y concluyen el programa eh, como con un apretón de manos y diciendo, pues quién sabe quién tendrá razón, Pues eso sí. ¿no? O sea, al final no es como que digan, es que yo gané o no, sino simplemente, pues aquí están los argumentos, Y sepa la este, bola quién gana. así es, sepa la ola quién gana. Pero pues lo interesante es eh, haber visto todo este desarrollo argumentativo, ¿no? A lo mejor no tanto quién ganó el debate, sino ver los argumentos a favor, en contra y, o sea, como que cada quien vea qué es lo que este, le convence, ¿no? Ujú, ujú. Dicen que no puedes discutir ni de religión ni de política. Sí, está muy difícil. Ni de fútbol. ¿Sí? Ni de fútbol, sí. Porque nunca vas a estar de acuerdo. Claro. Ujú. ¿Sí? Siempre va a haber argumentos que no, que están más allá. Totalmente, totalmente. ¿Sí? Y para terminar el día de hoy, pues les platico bueno, los siguientes años de la vida de Russell. En el 50 recibe el Nobel de Literatura, por lo que les había comentado, ¿no? De que como estaba muy involucrado en cuestiones de antimilitarización y como campañas de pacifistas y todo esto, pues entonces
le quisieron dar el Nobel para darle visibilidad a su figura, ¿no? Ujú. Aunque no es como que él sea un gran literato. O sea, escribe bien, pues, pero no es un gran literato como podrían serlo, no sé, García Márquez o otros noveles de literatura, ¿no? O como Sartre, por ejemplo. Sartre sí era muy bueno escribiendo, o sea, sí tenía muy buena pluma. Años después se casa en su cuarto matrimonio con Edith Finch, que es la que podemos ver aquí en la fotografía que les pongo. Ujú. Con Edith Finch también tuvo mucha actividad política, ¿no? O sea, se manifestó en varias ocasiones contra la guerra de Vietnam, contra la armamentización nuclear. Ujú. Incluso hay un manifiesto que se llama el Manifiesto Russell-Einstein, que es una carta que hizo Russell y Einstein, junto con Einstein, este, para pedirle a los países que no construyeran bombas atómicas. Y eso es una carta que le envió a Kennedy y también a, ¿cómo se llama el de Rusia? Khrushchev, a Nikita Khrushchev, Khrushchev. Nikita Khrushchev, ajá. O sea, Russell estuvo así como metido con estas grandes figuras políticas para intentar desarmarlos. Porque ya ven que estaba la carrera nuclear, ¿no? A ver de quién hacía más bombas nucleares durante esta época. Y pues, bueno, ahí bueno, fue toda la época de la Guerra Fría. Ujú. En una de Ah, estas perfecto. perdón, ¿sí? No, No. nada. Ah. En una Ujú. de las manifestaciones en las que estaba, fue arrestado junto con su esposa y afortunadamente salieron una semana después. De hecho, la imagen que les pongo aquí, pues es un recorte de periódico donde dice que el señor y la señora Russell son liberados. O sea, es una semana después de que los liberan de la cárcel. Ujú. Años después, bueno, unos 5 años después, Russell hace el tribunal Sartre, donde invita a Sartre a formar una especie de tribunal para juzgar los crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam. Ujú. ¿No? O sea, junto con Sartre y varios intelectuales y políticos muy importantes, hacen esta especie de organización para intentar presionar a Estados Unidos para que se haga responsable de sus crímenes de guerra en Vietnam. Y Ujú. creo que de hecho este tribunal todavía sigue activo. Digo, es una especie de organización simbólica, ¿no? Un poco como la de los derechos humanos, ¿no? O sea, que lo que hacen es hacer presión mediática y política, porque no tienen herramientas Suficientes. auténticas, físicas, digámoslo así, para aplicar sus veredictos, ¿no? Ujú. Y finalmente muere a los 98 años, ya de viejito. Se dice que Russell en general tuvo eh, una salud ejemplar durante toda su vida, ¿no? Ujú. Y que solamente se enfermó gravemente una sola vez en toda su vida de una gripe. Y la ¡Wow! otra vez, pues, fue Ah, cuando se murió. órale. Maravilla. Así es, así es. Pues es que imagínense, para nadar después de un choque de avión, pues Sí, está, la está sobrevivió. canijo, ¿no? Ujú. Está canijo. O sea, era un cuate, aunque su figura, aunque físicamente parecía muy delgado, tenía mucha energía, ¿no? Era un tipo con mucha energía. Digo, para andar escribiendo y en la política y en todas esas cosas al mismo tiempo, pues sí era necesario, ¿verdad? Bueno, Ujú. pues con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. ¿Qué les pareció Russell como figura histórica, como con su filosofía? ¿Algún comentario, Me alguna gustó mu- impresión? A mí me gustó muchísimo, ¿eh? La verdad, se me hizo como un tipazo.
como muy Pero, completo, ¿no? sí. ¿Cómo? Perdón, Com- Tishita. Muy completo, ¿no? Sí, muy O completo. sea, varias áreas trató, ajá. Sí. Ahora, no está uno de acuerdo en todo, pues no. No, hay cosas que no, pero tampoco lo conozco demasiado, ¿no? Ujú, Sí, sí, sí. Sí, ujú, Russell tiene ese encanto del pensador que es totalmente honesto consigo mismo. Ujú. O sea, uno puede no estar de acuerdo en la mitad de las cosas que dice, pero reconoce su pasión por la verdad. Claro. ujú, Tiene una frase muy bonita que dice algo así como, dos pasiones han dirigido mi vida entera. Una es el amor por la verdad y la otra es algo así como luchar para que acabe el sufrimiento humano, Ujú. ujú, que se manifiestan en pues, en sus intereses, ¿no? Tanto en sus intereses teóricos, matemáticos y ujú, así, y como en sus intereses políticos y sociales. ujú. Y yo diría que tuvo otra pasión, casarse con muchas señoras. Las También, mujeres. ¡Qué bárbaro! también, sí, en efecto, lo hizo. Bueno, pero todas eran de su edad, ¿no? O sea, desde su, este, Sí, del momento de su edad en el que estaba. O sea, tampoco es como que se hubiera casado ahí con chiquillas o Sí. cosas así, ¿no? Pero sí, como que, bueno, pero igual vivió muchos años. Vivió muchos, muchos años. Ujú, tuvo muchas señoras porque tuvo muchos campos. Sí, 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 ¿Sí? sí, Eso significa que tenía una mente que un día le llamaba la atención una cosa, el otro día le llamaba la atención otra, claro. otra y otra, y eso le incluía a que ya no me interesa la mujer con la que estoy, necesito otra que se vaya sobre la teoría nueva que tengo, y luego otra nueva que se vaya con la teoría que tengo. Ahí me da esa impresión. Así Después tipo se Sí, casa cuatro Picasso, veces. ¿no? con, ¿Mandé? como Sí, que tipo Picasso, qué horror. No, pero él se, Picasso era horrible. sí, él se relacionaba con mujeres que eran de acuerdo a su pensamiento, ¿no? Afines, o sea, eran afines de manera de pensar, ¿no? Claro, claro. Mira, no sé si afines, pero sí van de acuerdo a su manera de pensar. ujú, Entra a trabajar en un rollo, ¿sí? De Y se educación, profundiza en ese rollo educadora, ajá. y se casa. Y Ujú, deja el rollo ese. ujú, Un día sí, ya no le interesa porque ya descubrió que ahora tiene otra pasión, ujú, ¿sí? ujú, Se mete a sí, la otra pasión y se vuelve a casar ujú, dentro de su otra Claro, pasión, ¿sí? claro. Vuelve a dejar esa pasión y se mete a una tercera ujú. y después se mete a una cuarta, ¿sí? ujú. O sea, él fue cambiando de esposas de acuerdo a las pasiones que él tenía. Que él iba teniendo. Ujú, No, no que fueran, como dijo Dora, no lo conozco suficiente como para decir que eran afines a lo que pensaba, pero sí eran afines a a los cambios que él tenía de manera de pensar. Sí, Ujú, sí, a ujú, lo que le Brinca en interesaba. muchos lugares, ¿mandé? ujú. a lo Ujú, que le sí, interesaba en el momento. Brinca en muchos lugares y un día le entra a la filosofía, un día le entra a la educación y el otro día le entra a la moral y otro día le entra a diferentes cosas, A la política. ujú, a Ujú, la política, sí. No ujú, es un ujú, señor que se haya, no sé, se me ocurre como Kant, que tiene una idea y paz, la trabaja ujú, y la explota ¿sí? Pero sí. esa era su idea. Este no. Este ujú. anda en todos los lados, anda brincando de uno y otro, y de una y otra también. Sí, 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 Así sí, es como tienes toda la Chapulín. razón, Coque. no digo, cambia ya no me interesa lo que estaba yo estudiando antes, ya no me interesa la mujer que tengo ahorita, porque ya sobrepasé esa época. No sé, Ujú, es la impresión que ahí me da.
algunas Sí. cosas muy interesantes. En Mm, general, no me gusta, ¿sí? No me ujú, gusta como que toma caminos, bueno, toma caminos que no son los que a mí me gustan. Como muy ujú, voluble. ¿Mande? Muy voluble, ¿no? Muy voluble, ¿sí? Ujú. ujú. Eso es lo que a mí me da. Mi conclusión sería esa, ¿sí? Y algo que, sí, eso, algo que quería comentarles con esto que dijo Coque, es que algo muy, muy curioso es como que se casó con todas las mujeres a las que le interesaban en el momento, pues. O sea, tampoco era un tipo que dijera, ah, yo el amor libre y y ¿No? se desentendiera de las mujeres con las que estaba, ¿no? Ujú, Porque, pues, como ven, o sea, su cuarto matrimonio lo tuvo a los 80 años, ujú, ¿Sí? o sea, ya muy grande, y él como que tenía ese espíritu jovial, ¿no? O sea, ah, pues voy a comenzar algo nuevo a los 80 años, pues sí, o sea, sin problema, ¿no? ujú, Pues lo empezó. Y lo ujú. empezó, Sí, y lo ahí está empezó, con sí. Ruiz, ahí está con Sartre. Ahora Ajá. vamos a de no sé qué, ahí a pelear contra la guerra de Vietnam y vamos a... Y se mete Ujú, a atacar ese punto, ujú. Ujú, ¿sí? Cuando Sí, sí, antes sí. había estado estudiando las escuelas y haciendo experimentos y haciendo no sé qué, y Ujú, antes estaba en la política con... O sea, estuvo metido en muchos campos, ¿sí? ujú. Y así La como estuvo parte ética y metido moral también. Todo, sí, sí, sí. en la ah, ética y sí. moral, Ujú, fueron ratos que estuvo metido, igual con las esposas. Claro. Yo ujú, no me atrevo yo a decir que es porque es más afín a lo que yo pienso ahorita, no, pero se aburría de la política, se aburría Ujú, de la mujer, se ujú, metía en otro rollo en la educación, ¿sí? Ahí sí ujú, fue, se metió con la mujer a la educación, ¿sí? ujú, Dora Black. ujú, ujú, Sí, así es, se metió con ella a la educación, ujú, se olvida de la educación y se mete al rollo de la moral, ¿sí? De ujú, la ética, ujú, ¿sí? Y a lo Sí, mejor la señora con la que se casa también tenía esas ujú, ideas, ujú, ujú, ¿sí? Que lo reforzaban. ujú. ujú, Sí, sí, Entonces yo sí. pienso que ujú. Sí. Ujú, Era todo un personaje, era ¿no? todo un Todo un personaje, personaje. exactamente. ¿Sí? Así es. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, por eso es. Y él escribe su autobiografía y es muy interesante leerla, porque pues, nos narra todo eso, o sea, nos narra sus motivaciones, sus intereses, cómo se corrigió a sí mismo en ciertas cosas. Es una lectura que esa sí la recomiendo. Su autobiografía está muy padre en muchas cosas. Y por si quieren algún día ¿Sí? echarle una un ojo. leída. ujú. Claro. Em, Además de que todas bueno, las cosas las hacía bien, porque llegó a ser famoso. sí, sí, ¿Sí? o sea, era un cuate Entonces, no era comprometido alguien con lo que, que... ay, Eran de tocaba y después ya, compromiso. Ajá. no, No, no. agarraba el compromiso de cada una de las cosas que hizo. Ujú, Ujú, sí. sí, Ujú, exactamente. Eso Exactamente. sí se lo respeto. ¿Sí? Sí, sí. Así ujú, es. Ujú. Sí, o sea, Russell es un filósofo con el que uno puede no estar de acuerdo en muchas cosas, pero no puede negarle eh, cierto respeto y cierta admiración por su responsabilidad intelectual y su compromiso, bueno, ujú, intelectual y moral y político y todo, ¿no? ujú, Así es, sí. Ujú, describiste lo que yo pienso de él. ujú. Ujú. Excelente. Bueno, algún comentario más, alguna impresión más, No, Gonz, todo ¿no? muy bien. Bueno, Ajá. entonces terminamos Muchas la gracias, clase Conchi. del día de Ah, hoy. la Nada clase y más el así, año.